Gracias, Señor. Amén. Quiero en esta tarde continuar con la enseñanza que compartimos la semana pasada acerca de entender el tiempo de nuestro proceso. Yo creo que en ese mensaje específicamente tocamos un punto al final donde es necesario abundar un poco más. Necesitamos escarbar un poco más, recibir un poco más de comprensión, un poco más de revelación con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y para ello quiero que leamos en el libro de los Hechos, el capítulo 7, y vamos a leer los versos 9 y 10. ¿Está listo para la palabra, mi hermano? Gloria al Señor. Recuerde que la semana pasada usábamos como referencia algunos hombres y mujeres de Dios que, aunque no ahondamos específicamente en cada uno de ellos, en la experiencia de cada uno de ellos, sí aprovechamos de lo que la palabra de Dios cuenta, lo que la palabra de Dios nos comparte acerca de ese proceso a través del cual ellos fueron transportados. Wow, transportados desde su principio hasta el cumplimiento de su destino profético. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir, mi amado hermano, que el proceso es un medio de transporte. Diga conmigo, el proceso es un medio de transporte. Es la manera en la que usted viaja desde su principio pequeño hasta su postrer estado sobremanera grande. Gloria al Señor. Es el vehículo que Dios usa para llevarlo a usted de un lugar a otro. Siempre, como dijimos la semana pasada, uno de los objetivos centrales del proceso es llevarnos a un nuevo nivel en Dios. Siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre el propósito nos toma en un lugar para llevarnos a un lugar más adelante en el plan y en el propósito de Dios. Esa es la manera en la cual Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Amén, iglesia. Entonces retomamos la historia de José prácticamente, porque José es uno de estos claros ejemplos donde el proceso es muy evidente. Todos conocemos que José comenzó en un pozo. El proceso de José comenzó en un pozo cuando fue vendido, cuando fue tirado prácticamente ahí por sus hermanos, y su proceso terminó en el palacio de Faraón, convirtiéndose en la segunda persona más importante en el reino después de Faraón. Y en estos dos versos que vamos a leer prácticamente se resume toda la historia. La Biblia dice: los patriarcas, movidos por envidia. Vea, ellos eran movidos por la envidia, pero más allá detrás de todo eso estaba el propósito y el plan de Dios. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero escuche lo siguiente que la palabra de Dios dice: pero Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba con él. Es decir, a pesar de que le estaban sucediendo estas cosas, a pesar de que sus propios hermanos lo estaban vendiendo como un esclavo, Dios nunca estuvo ausente. Dios nunca estuvo distante. Dios nunca estuvo alejado de todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba con él. Mi tema, mi amado hermano, en esta tarde es: Dios está contigo en medio de tu proceso. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Pues cuando termine esta enseñanza usted va a salir aún mucho más convencido de esto, porque es tan importante. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y vea, como Dios estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones. Y no solamente eso, Dios siempre hace mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y le dio gracia
y sabiduría. Es decir, no solo estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, sino que también le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual, por causa de la gracia y la sabiduría que Dios le dio, lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vea qué maravilloso es como 2 versos en la Biblia resumen el proceso de años en la vida de una persona, en la vida de uno de los hijos de Dios. Comienza diciendo: vendieron a José como esclavo. Termina diciendo: Faraón lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. En unas pocas líneas, la Biblia nos resume un proceso que, como bien sabemos, duró años. Lo leemos en 2 versos, pero sucedió en unos cuantos años. No fue así de rápido, no fue así de fácil como usted y yo lo leemos. Sin embargo, podemos apreciar debidamente el principio y el final de esta etapa en la vida de José. Ahora, es evidente que si leemos la historia completa en el libro de Génesis, lo cual le recomiendo mucho, vaya al libro de Génesis, comience a leer acerca de la vida de José para que usted vea, gloria a Dios, no solamente aprenda un poco más acerca de la vida de este hombre de Dios, sino también aprenda cómo Dios trabaja. Vea, cuando leemos la Biblia, escuche esto, mi hermano, no solamente leemos historias, leemos principios. Es decir, aunque la Biblia narra historias, detrás de estas historias hay principios que funcionan en todas las eras y en todas las épocas. Vemos a Dios cómo Él trabaja, vemos a Dios cómo Él actúa, vemos a Dios cómo Él se relaciona con los seres humanos. Son principios que siguen vigentes, son procesos, son principios que Dios sigue usando hoy en día. Aunque le sucedió a José, es un principio que se aplica para todos aquellos que somos hijos de Dios. Así es como Dios nos transporta de un lugar a otro. Vea cómo Dios transportó a José de ser vendido como esclavo para Egipto. De ahí Dios lo transportó a ser gobernador sobre Egipto y sobre toda la casa de Faraón. Y es un principio. Así es como Dios trabaja. Entonces, cuando leemos la historia en el libro de Génesis, pues nos damos cuenta de que ese tiempo, que aunque se lee en 2 versos, como lo dice el libro de los Hechos, en 2 versos lo resume todo, no fue sin duda para nada sencillo en la vida de José. Sin embargo, a lo largo de todo este camino, que comenzó en un pozo y terminó en un palacio, qué maravilloso es Dios, ¿no? José comenzó en un pozo y terminó en un palacio. Y a través de esto podemos aprender una de las verdades más inspiradoras y más importantes en la vida de los hijos de Dios. Y es que Dios está con nosotros en medio de nuestros procesos. Qué importante es que usted entienda esto, porque como lo dije la semana pasada y lo enfatizo una vez más, ninguno de sus hijos, escuche bien, ninguno de sus hijos estamos exentos de los procesos que Él ha diseñado para llevarnos al lugar de nuestro destino profético. Y es probable que cuando nosotros escuchamos este asunto del proceso, por eso la semana pasada yo decía que este asunto del proceso la iglesia lo ha abrazado solamente como algo muy negativo, como algo que no quisiera vivir, como algo que no quisiera pasar, como algo que no quisiera enfrentar. Pero escuche bien, mi hermano, aun cuando no lo entienda, o aun cuando no esté consciente totalmente de ello, o aun cuando simplemente no lo crea que Dios trabaja así, es muy probable que usted ya haya pasado por múltiples procesos y no se dio cuenta. ¿Está aquí? O sea, el hecho de que yo no crea que Dios trabaja así, o de que yo no esté consciente, o de que yo no lo entienda, no indica que esto va a comenzar. No, es probable, muy probable, que ya muchos de las personas que estamos aquí hemos pasado por múltiples procesos en nuestra vida que quizás en algún momento no pudimos identificar o no supimos identificar. No tuvimos quizá en ese momento el discernimiento para saber que eso que nosotros estábamos viviendo no venía para destruirnos,
que eso que estábamos viviendo no venía para amargarnos la vida, que eso que estábamos viviendo no era para en alguna manera destruirnos, no, que eso que estábamos viviendo era algo que Dios quería usar para llevarnos al siguiente nivel en su propósito y en su voluntad. Quizás en el momento no nos dimos cuenta, en el momento no tuvimos quizá el discernimiento para saber que eso que estaba sucediendo en nuestra vida, Dios lo quería usar para desarrollar en nosotros virtudes, aptitudes o cualidades que son necesarias en el lugar donde Dios nos está llevando. José fue llevado de un pozo a un palacio y no llegó de un día para otro en helicóptero, porque Dios sabía que en el proceso él iba a desarrollar áreas en su vida y en su carácter que eran necesarias cuando él estuviera en el palacio con Faraón. ¿Por qué no le da un aplauso a mi Jesús? Entonces, quizá es real. Usted ya ha estado en distintos tipos de procesos a lo largo de su vida, quizás desde que usted se convirtió a Cristo, quizás desde antes, donde Dios usó ese proceso para llevarlo a Cristo precisamente, y quizás no estuvo totalmente consciente. A veces simplemente no nos damos cuenta, no estamos conscientes. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, ni siquiera, escuche, el mismo José, cuando estaba en el medio de su proceso, se daba cuenta de que todo lo que estaba viviendo era parte de un plan divino en su vida para llevarlo al lugar que Dios había destinado para él. ¿O a poco usted cree, mi hermano, que cuando José estaba en el fondo del pozo, después de que sus hermanos lo aventaron, él entendía que eso era el plan de Dios para él? ¿Usted cree que cuando él fue vendido como esclavo, después de haber sido uno de los hijos consentidos de su padre, ahora convertirse en un esclavo, usted cree que él sabía que eso era el plan y el propósito de Dios? No. ¿Usted cree que cuando él fue llevado a prisión injustamente, acusado de intento de violación, injustamente, él estaba pensando en que eso era el plan y el propósito de Dios? No, él no estaba consciente de eso. Él fue descubriéndolo. Escuche. Él fue descubriéndolo poco a poco. Lo más importante de todo esto es que al final de la travesía, al final del proceso, nosotros vemos que José ya había captado perfectamente todo lo que había pasado y cómo Dios había sido el arquitecto. Ay, Padre, Dios había sido el autor intelectual de que todas las cosas que le sucedieron lo llevaran al lugar que él había destinado para él. ¿Cómo yo sé eso? Porque él mismo lo cuenta en el libro de Génesis. Acompáñeme, Génesis 45, versos del 4 al 8. Ya había pasado todo el proceso. Ya Faraón lo había exaltado y lo había convertido prácticamente en su segundo al mando. Es más adelante leemos que Faraón consideraba a José como un padre espiritual, como un mentor. Ya habían venido los 7 años de prosperidad que él administró, y habían venido los 7 años también de sequía y de hambruna, en donde Dios lo usó para él alimentar a toda una nación y salvar a su propia generación y al pueblo de Israel. Y entonces aquí él tiene un encuentro con sus hermanos. Usted conoce la historia. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Él aquí se revela a ellos. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Usted se imagina en ese momento? Yo recuerdo la primera vez que leí esto, mi hermano, yo estaba llorando cuando leía la Biblia, porque es sumamente emotivo, sumamente impactante cómo después de tanto tiempo, cómo después de todo lo que José vivió, cómo después de todo lo que él pasó, ahora él tenía la oportunidad de estar delante de aquellos que lo habían maltratado, que lo habían tratado injustamente, y en vez de vengarse, él dice: yo soy aquel que ustedes vendieron. Pero no solamente les dijo eso, escuche: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Él en ese momento, escuche, tenía todo el poder para mandar a ejecutarlos a todos. Él tenía todo el poder y nadie lo iba a juzgar y nadie lo iba a cuestionar y nadie iba a decir absolutamente nada, y decirle a los soldados egipcios: agárrenme a todos estos y córtenles la cabeza a todos, como resultado de lo que me hicieron años atrás, que fue injusto y doloroso. No, vea lo que él dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora vea,
Él dice que no fueron sus hermanos los que lo enviaron, fue Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue Dios. Él está diciendo que fue Dios. Vea en el verso 7: y Dios me envió, otra vez, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Porque finalmente ese era el propósito. Recuerde, Dios sabía lo que venía y preparó a José de antemano para que él se convirtiera en el libertador. Él se convirtiera en la respuesta de Dios para que todo el pueblo de Israel en ese tiempo pudiera salvarse de lo que sucedió en la tierra. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, y escuchen lo siguiente: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Está aquí? ¿Cómo? Imaginen los hermanos: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y vea que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Detrás, vea, parafraseando, de todo lo que ustedes hicieron, movidos por envidia, detrás de todo su rencor, detrás de todas sus malas acciones, detrás de toda la injusticia que yo sufrí por mano de ustedes, Dios tenía un plan. Dios nunca estuvo desconectado. Dios siempre estuvo al control de absolutamente todas las cosas que me estaban sucediendo. Y aunque esas cosas fueron difíciles, y aunque esas cosas me dolieron, y aunque esas cosas fueron injustas, quiero decirles que Dios las usó para hacer de mí el hombre que yo soy ahora. Mi amado hermano, tienes que entender esto. Hay circunstancias en tu vida que, aunque son difíciles, quizás son injustas, te van a convertir a ti en el hombre o en la mujer de Dios que Dios necesita para un tiempo determinado, donde Él te va a usar grandemente. Apláudele a mi Jesús, por favor. Dios nos está preparando. Dios nos está entrenando. El proceso es un campo de entrenamiento para hacer de ti el hombre y la mujer de Dios que Él necesita para su obra y para su propósito. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme. Y en todo el tiempo notamos que Él está diciendo: fue Dios quien me envió. Fue Dios el que me envió. Fue Dios el que me envió. Ustedes me vendieron movidos por envidia, pero Dios siempre estuvo en el asunto. Todo esto fue parte del plan de Dios. Ahora, escuche esto: no es, mi hermano, maravilloso que Dios tenga tal nivel de control sobre todo lo que pasa alrededor de sus hijos? ¿No es maravilloso que Dios tenga tal control? Usted pierde el control, pero Dios nunca pierde el control. Usted se espanta por sus circunstancias, Dios nunca se espanta por las circunstancias suyas. Gloria a Dios. Usted se sorprende por las cosas que vive o por las cosas que le suceden. Dios no está sorprendido de ninguna forma. Él siempre está al control de todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Por eso es importante que nosotros entendamos este asunto de que Dios está con nosotros aún en medio del proceso. Dios, mire, Dios está tan comprometido con estar en medio de nosotros y estar con nosotros en nuestro proceso, que fue capaz de meterse a un horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria a Dios. Ahí Dios se metió con ellos. Los hombres fueron lanzados en un horno ardiente. Y dice la palabra de Dios que de repente Nabucodonosor se sorprende, se atemoriza, se llena de terror y dice: ¿qué es esto? Él está mirando el horno y dice: veo 3 hombres que se pasean en el fuego, pero también veo a un cuarto que se parece al Hijo de los dioses que está con ellos. Pues ese que estaba ahí era Dios metido en su proceso, ayudándolos a que el fuego de la prueba no los destruyera. Gloria a Dios, aleluya. Apláudale bien a Jesús. Qué maravilloso es Dios, porque todas estas cosas nos pasan a todos. Usted no crea que como antes se usaba: yo no recibo eso.
Esto no es de recibir o no recibir. Nadie estamos exentos de estas cosas. Todos enfrentamos pruebas, todos enfrentamos contradicciones, todos enfrentamos dificultad, todos enfrentamos retos, todos enfrentamos adversidad, todos enfrentamos enemigos, todos tenemos en alguna forma, tenemos que ser probados en el perdón, en la reconciliación, en el amor, etcétera, etcétera. Esta es la vida de cada uno de nosotros, gloria a Dios. Y no es maravilloso, mis hermanos, que Dios pueda usar aún las cosas que son difíciles y negativas, las cuales, como dije, todos experimentamos, para usarlas como una herramienta que nos empuje hacia nuestro destino profético. Diga que nos empuje. Diga otra vez que nos empuje. Mire, si yo no quiero ir porque me pongo necio, o porque me pongo cabezón, o porque me pongo orgulloso, Dios, empújame, arrástrame, haz lo que tengas que hacer para llevarme al lugar de mi destino profético. No me importa, porque sabe algo, mi amado hermano, muchas veces nosotros, y escuche, no le ponemos difíciles a Dios. Si usted nunca le ha pasado eso, ore por mí o por los demás hermanos que dijeron amén. A veces, mi amado hermano, como que el camino por donde en alguna forma Dios nos está llevando es un poco escabroso, es un poco tenebroso. Como que nos resistimos, como que esto no es lo que yo quisiera, esto no es lo que yo esperaba, esto no es quizá lo que yo imaginaba. Pero Dios sabe mucho mejor que nosotros cuál es el camino mejor, de acuerdo a la necesidad de formación en nuestro carácter. Cuál es el mejor camino para que nosotros podamos llegar al final exactamente como Él nos necesita, en el lugar donde Él nos necesita. Así que si yo me le pongo terco a Dios, si yo me le pongo necio, si yo me le pongo cabezón, si yo de repente me da esa chiripior que digo, ya no quiero hacer la voluntad de Dios, mi amado hermano, que Dios me empuje, que Dios me arrastre, que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Pero yo quiero llegar al lugar que Él prometió para mí, pero yo quiero cumplir con mi misión en esta vida, pero yo quiero hacer exactamente aquello para lo cual Él me creó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que Dios haga lo que tenga que hacer con tal de que yo cumpla mi destino profético. Pero que no me deje, que no me abandone, que no me deje morir en mi necedad, que no me deje morir en mi orgullo, en mi arrogancia, en mi altivez, sino que me ayude a romper con todo aquello que me impide caminar en la dirección de lo que Él tiene para mí. Aleluya, ayúdame, Espíritu Santo. Quizás el reto más grande en medio de todo este asunto del proceso es ¿cómo podemos estar siempre conscientes que Dios está al control? ¿Alguna vez ha estado ahí como que se nos olvida? Vea. Ay, Padre, gracias, Espíritu Santo. Ay, Dios. Los discípulos están en una barca en medio del mar, azotados por una tormenta, y están tan asustados que se les olvidó que Jesús estaba en la misma barca con ellos. No me diga que a usted y a mí no nos puede pasar que de repente en medio de los retos de la vida, en medio de los procesos que enfrentamos, no se nos olvida que Dios está siempre al control. Estos hombres estaban gritando: ¡auxilio! Tomen los botes, saquen el agua. La Biblia dice que las olas azotaban la barca y la barca ya se anegaba, ya se hundía, se comenzaba a hundir. Estaban sacando agua y de repente alguien miró hacia la punta del bote y vieron a Jesús que estaba dormido ahí con una paz y con una tranquilidad que no entendían, porque era una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de aquel que sabe que Dios, aún en medio de su peor tormenta, está con él. Alguien dice amén, aleluya. Es la paz de aquel que está convencido que sin importar el lugar en el que se encuentre, Dios lo tiene asegurado, Dios lo tiene protegido. Los discípulos miraron a Jesús, estaba dormido. Los discípulos aterrorizados y Jesús durmiendo. ¿Sabe cuál era la razón? Jesús tenía paz porque confiaba en el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y estos 12 todavía no conocían a Dios, al Dios que tiene gobierno sobre las tormentas. Jesús, sálvanos que perecemos. Con razón Jesús se levantó, miró a su alrededor, vio la tormenta y dijo: ¡calla! Enmudece. Y mi amado hermano, de manera sobrenatural, de manera poderosa, de repente las nubes se fueron a esconder, yo no sé dónde, de la voz del Hijo de Dios. El mar se calmó, todo vino a una calma y a una paz sobrenatural. Y entonces Jesús volteó a ver a los discípulos. ¿Por qué están así todos asustados? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por
qué están todos amedrentados?, dice Jesús. ¿Cómo es que no tienen fe? En otras palabras, sí, están en medio de un barco, están en medio del mar y están azotados por una tormenta, pero se les olvida que yo estaba aquí mismo con ustedes, en el mismo lugar de su tormenta y en el mismo lugar de su problema y de su necesidad. Por eso los reprendió, les dijo: poca fe, tienen poca fe. Yo estaba aquí. ¿A cuánto se nos olvida? Ese es el reto, mi hermano. Escuche, estar conscientes que sin importar lo que estamos experimentando, sin importar lo que estamos enfrentando, Dios siempre está al control. Diga: Dios siempre está al control. ¿Lo puedes creer? Diga conmigo: Dios siempre está al control de mi vida. Dilo: Dios siempre está al control de mi vida. Gloria a Dios. Y escucha, cuando dice siempre está al control de mi vida, eso indica que también está al control de tu vida cuando estás en medio del mar, azotado por las olas de la tormenta. Ahí también está el control, porque el poder de Dios no se minimiza cuando los problemas crecen. Dios tiene el mismo poder cuando tu poder es grande, cuando tu problema es grande y cuando tu problema es pequeño. Dios tiene el mismo poder cuando tu problema es grande y cuando tu problema es pequeño. El mismo, no cambia. Tenemos que desarrollar esta fe de saber, estar siempre conscientes que Dios está al control de nuestra vida, aún en los momentos más complejos. Y escuche, si nosotros somos capaces de ver con los ojos de la fe, porque esto no se ve con los ojos naturales. Con los ojos naturales solo se ven los problemas. ¿Alguien dice amén? Con los ojos naturales solamente se ve la adversidad. Con los ojos naturales solamente se ve la dificultad. Con los ojos naturales solamente se ve lo negativo, lo que nos oprime, lo que nos presiona. Usted necesita permitir que los ojos de su fe y de su confianza en Dios se abran, porque al final del asunto, sin importar si estaba en el medio de una tormenta, o sin importar si estaba en el fondo de un pozo, o sin importar si estaba metido dentro de una cárcel, usted va a ver la mano de Dios cuando confía que a pesar de todas las cosas, Dios está ahí con usted. Apláudele a mi Jesús, por favor. Por eso Romanos 8:28 en la Nueva Traducción Viviente dice: escuche esto, mi hermano, grábeselo en el corazón. Y sabemos que Dios hace, porque Dios tiene este poder para hacer. Dios tiene este poder para cambiar, para transformar. Dios hace que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, más fuerte, diga, todas las cosas cooperen. ¿Para qué? Para el bien. Para el bien. Cuando la Biblia dice todas las cosas, no se refiere simplemente a cosas buenas o a lo que te gusta o a que todo salga como tú quieres. No, todas las cosas significa también las cosas que no te salen bien. Alguien está aquí, gloria a Dios. Alguien está aquí, gloria a Dios. Todas las cosas significan también las cosas que no te gustan, los procesos que no entiendes. Todo obra para bien significa que aún las cosas negativas, la adversidad, los retos de la vida, obran o trabajan o cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, dice el verso. Y escuchen lo siguiente que dice ahí: Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y escuche, y son llamados, ¿según qué? ¿Según qué? ¿Según qué? El propósito que Él tiene para ellos. Y escuche bien aquí, mi amado hermano, vamos a hacer un paréntesis y solicito toda su atención. Aquí, en este verso, lo más importante no es todas las cosas obren para bien. Aquí lo más importante es el propósito que Él tiene para ellos. En este verso, esta es la frase central. Diga: el propósito. Si algo coopera para el propósito, mi amado hermano, es importante en tu vida. ¿Sabe?
Y yo sé que esto puede sonar una contradicción y quizá vaya a chocar con algunas cosas que usted crea, pero es importante que lo entienda. Dios está más interesado en su propósito que en su felicidad. ¿Ya ve? Para Dios es más importante el propósito que su felicidad. Dios no trabaja para que usted sea feliz. Dios trabaja para que usted cumpla su propósito y su destino eterno. Vea cómo lucha la mente, ¿verdad? Pero es real, tenemos que entenderlo. Porque nos han vendido toda esta imagen de Dios, del Dios que quiere nuestra felicidad, que quiere nuestro gozo, que quiere nuestro éxito, que quiere nuestra exaltación, que quiere que todo nos salga bien, que todo nos vaya bien, que nunca tengamos problemas, que nunca tengamos retos, que siempre seamos vencedores, que siempre seamos exitosos. Y se nos olvida que también, gloria a Dios, parte del proceso para nosotros llegar a nuestro destino profético son las cosas negativas, o son las cosas que nos afligen, o son los problemas que surgen en el camino, porque ni Jesús estuvo exento de ellos, los discípulos no estuvieron exentos de ellos, y ningún hombre o mujer de Dios en toda la historia de la iglesia ha estado exento de ellos. El mismo apóstol dijo: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y todos los que quieran vivir piadosamente, dijo Pablo, padecerán persecución. Y Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tengan confianza, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces, mi amado hermano, aquí hay un asunto. La iglesia es más un lugar de entrenamiento que de inspiración. Yo puedo inspirarte, pero mi objetivo central es que tú estés entrenado para enfrentar todo lo que venga a tu vida. Puedes salir motivado de aquí, puedes salir inspirado queriendo abrir empresas y hacer un montón de cosas, y no está mal. Pero escuche bien, mi hermano, cuando la Biblia habla de proceso, la Biblia está hablando de entrenamiento que es necesario. Dile a tu hermano: tú necesitas entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Entrenamiento para la adversidad, entrenamiento para los demonios. Aunque no digan amén, eso es así. Entrenamiento para prevalecer en medio de una cultura perversa y corrompida. Se necesita entrenamiento, mi amado, para perseverar hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos entrenamiento. Claro, nos gusta que nos motiven. Nos gustan los pastores de tipo Robert Kiyosaki, que nos digan cómo prosperar y hacer dinero y comprar bienes y ser exitosos en la vida. Pero necesitamos maestros como Pablo, que dijo: 3 veces he sido azotado con varas, una vez he naufragado en el mar. Peligros de mis hermanos, peligros de mi nación. Fui descolgado por un muro una vez porque me querían matar. Les conté que una vez me apedrearon hasta que pensaban que estaba muerto. Ese es Pablo. Ahora nadie quiere ser como Pablo. Gloria a Dios. Hablando de este Pablo, le voy a leer eso. Ayúdanos, Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 22. ¿Está listo para la escuela de Pablo? ¿Cuántos están listos para la escuela de Pablo? Ok. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles,
más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese es el evangelio según Pablo. Mi amado hermano, dígame una cosa: nosotros no deberíamos estar entrenados para esto. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito del proceso. Ese es el propósito de Dios, prepararte, mi amado hermano, y hacerte fuerte, hacerte constante, hacerte de un carácter que va más allá, mi hermano, del éxito, de la prosperidad y de que todo te salga bien. No, si todo me sale bien, estoy listo, pero si todo no me sale bien, estoy listo, gloria a Dios. Si prospero, gloria a Dios. Y si tengo problemas económicos, estoy listo. Aunque vengan días de paz, gloria a Dios, pero si vienen días de guerras, estoy listo, gloria a Dios. Tú tienes que estar firme contra las acechanzas del diablo, tienes que estar firme contra la presión del sistema, tienes que estar firme contra las acechanzas de este mundo. Tienes que estar entrenado, mi hermano, para que si en alguna forma viene la dificultad, viene el reto, viene el problema, viene el proceso, usted esté listo y no se quiebre en el camino. Alguien dice amén, aleluya. Usted aguante firme, gloria al Señor, como dijo Pablo, para que habiendo acabado todo, estéis firmes. Esa es la clase de cristiano que yo quiero ser. Gracias, Pablo, por ayudarnos. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo sepa que Dios está conmigo en medio de mis procesos? ¿Por qué? Escuche. En primer lugar, tenemos que saber que todos los procesos de Dios tienen un propósito. Funcionan siempre los procesos en armonía con el propósito. Es más, trabajan para el propósito. Y siempre tienen en mente ayudarte a desarrollar todo lo que tú necesites en el camino, para que al final lo que Dios planeó para ti esté completo. Ese es el plan de Dios. Y como dije la semana pasada, recordemos que Dios no solo va a usar una Biblia o su iglesia o sus líderes para trabajar en la vida de sus hijos. No, Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él puede usar aún tus circunstancias de manera que tú llegues al lugar que Él diseñó para ti. Volviendo a la vida de José, aunque en Hechos leemos que aparentemente todo sucede como en 2 párrafos, él vivió un tiempo complicado. ¿Alguien ha vivido tiempos complicados en su vida? Gloria al Señor. Y en el proceso no es fácil. Repito, cuando él estaba en el pozo, arrojado por sus propios hermanos, él no estaba sonriendo. Cuando él estuvo en la cárcel, él quizá no entendía. ¿Y sabe que hay algo que me impacta de él? Yo creo que la clave, escuche esto, en el caso de José, la clave para que él llegara exitoso al fin de su proceso y pudiera ser gobernador de Egipto, es que nunca permitió que se dañara su corazón. Por eso, mi amado hermano, ¿sabes por qué es importante que tú sepas que Dios está contigo en tus procesos? Número 1, para que tu corazón no se dañe. Porque si alguien tenía razones válidas para llenarse de ofensas, de rencor, de resentimiento, de amargura y de deseos extremos de venganza, era José. Él era el hijo menor en su tiempo. Todavía su hermano no había nacido. Todavía tuvo un hijo más, Jacob. Pero en ese tiempo él era el menor. Y todos sus hermanos, los que se suponía lo tenían que cuidar, los que se suponía lo tenían que amar, los que se suponía lo tenían que ayudar y tenían que estar con él
en las buenas y en las malas. ¿Sabe qué hicieron los hermanos que se suponía que tenían que ayudarlo, que tenían que estar con él, que por ser de la misma sangre tenían que apoyarlo en todo? Terminaron traicionándolo, terminaron vendiéndolo y terminaron deseando su propia muerte. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Usted dígame si José no tenía una razón totalmente válida para dañarse en su corazón. Usted dígame si José no tenía una razón totalmente válida para llenarse de resentimiento contra sus hermanos y maquinar a lo largo de todos esos años un plan para cómo vengarse de ellos. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Dígame si José, mi amado hermano, durante todo ese tiempo no sintió la traición, no sintió el dolor, no sintió la decepción, la frustración de saber que aún sus propios hermanos fueron los que lo llevaron a que él estuviera viviendo todo lo que estaba viviendo, que para él en ese momento era lo más injusto de la vida. Pero él nunca permitió, mi amado hermano, que su corazón se llenara de resentimiento. Por eso es que yo te dije la semana pasada que algunas veces tu proceso se llama perdón. Dios te lleva a través de una serie de circunstancias que prueban tu capacidad de amar y de perdonar, para ver si tu corazón está listo para todo lo que Dios quiere hacer contigo. Alguien dice amén. Escúchame, mi hermano. Él pudo haberse dañado y recuerde, porque leímos justo al principio, él ahora tiene a todos sus hermanos. Él ya es gobernador de Egipto. Sus hermanos no lo reconocieron al principio, probablemente porque habían pasado muchos años y también porque él estaba vestido como un egipcio. Los hermanos no se habían dado cuenta de que ese hombre, quien ahora tenía todo ese poder, toda esa influencia, era su propio hermano al que habían vendido. Y él un día, mi hermano, los tuvo a todos enfrente. Y eso fue exactamente lo que él soñó. ¿Se acuerda cuando Dios le dio los sueños al principio? La Biblia dice que él tuvo un sueño donde un grupo apilado de ramas de trigo se inclinaban delante de él. Y ahí estaban ahora sus hermanos, reconociendo que este hombre, sin saber que era su propio hermano el que vendieron, tenía autoridad, tenía poder sobre sus propias vidas. José tenía toda la autoridad para decir: ahórquenme a todos estos. Este es mi momento de venganza. Este es mi momento donde yo voy a sacar toda mi frustración. Este es mi momento donde yo voy a hacer que estos paguen por todo lo que me han hecho. No, Señor. ¿Sabe por qué no? Porque él, a lo largo de todo el tiempo que estuvo bajo su proceso, él cuidó su corazón. Él no permitió que la amargura, el resentimiento, la ofensa contra aquellos que lo vendieron contaminara y corrompiera su corazón, porque entonces él nunca hubiera llegado a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Él se cuidó, él se guardó, él se protegió y tenía todo el derecho. Vea cómo el carácter de Jesús está presente en múltiples personajes a lo largo de toda la historia de la Biblia. Jesús, el que había sido crucificado. Jesús, el que fue vendido. Jesús, el que fue golpeado. Jesús, el que fue lastimado. Jesús, al que montaron en una cruz, le clavaron las manos y los pies, y de quien ahora todo el mundo se estaba burlando. Estaba en una cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienes que cuidar tu corazón en el proceso. Tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que saber que Dios está al control. Alguien puede decir amén en este lugar. Tienes que saber, mi hermano, que aunque la situación es injusta, tienes que saber, mi hermano, que aunque la situación es dolorosa, tienes que saber, mi hermano, que aunque te quisieras vengar y aunque quisieras hacer muchas cosas, tienes que pensar que aunque quisieras correr, que aunque quisieras huir, Dios está contigo ahí en medio de esa barca, ahí en medio de ese horno de fuego, ahí en medio de ese pozo, ahí metido en esa cárcel. El Señor Jesucristo, quien también sufrió lo mismo que tú sufres cuando estás metido en un proceso, porque Él también pasó por sus procesos, está contigo para ayudarte, para protegerte y para que tú cuides tu corazón. Levanta tus manos. Dile: Espíritu Santo, háblame. Dile: Espíritu Santo, háblame. Por favor, diga a alguien: Espíritu Santo, háblanos, 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 háblanos. Que tengamos oídos para oír, corazón para entender, voluntad para obedecer. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Solo tú nos puedes ayudar, Espíritu Santo, para que esto no sea información, para que esto no sea doctrina, para que esto se convierta en una semilla que produzca fruto en nuestro corazón y nos cambie, nos transforme. Tú tienes que saber que Dios está contigo en primer lugar para que tu corazón no se dañe. Te trataron injustamente,
te hicieron algo muy malo, no permitas que tu corazón se dañe. Perdona, pídele la ayuda del Espíritu Santo, Él está ahí. Dile al Señor: aquí estoy, Señor, con dolor, con sufrimiento, lo que sea, pero yo sé que tú me puedes ayudar a yo ser libre de este dolor, yo ser libre de esta traición, yo ser libre de esta angustia o lo que sea que tú estás experimentando. Tienes que cuidar tu corazón, porque parte del propósito del proceso es que tú desarrolles en ese lapso de tiempo la capacidad de resistir la ofensa, el rencor y el odio. Jesús no podía haber sido tu Salvador ni el mío si Él hubiera aborrecido a aquellos que lo estaban crucificando. La noche que lo apresaron, Él dijo: yo pudiera hoy orar a mi Padre y Él me enviaría legiones de ángeles en este mismo instante que pelearían por mí contra todos ustedes. ¿Y sabe qué hizo? Nada. Nada. Confió en Dios. Confió en que Dios estaba al control y se dejó amarrar las manos. Oh, Padre, ayúdame. Confió en que Dios estaba al control de su vida y de sus circunstancias. Puso las manos atrás. Él mismo ayudó a que le pusieran bien la soga y caminó en la dirección de su proceso para convertirse en tu Salvador y mi Salvador, mi amado hermano. Oh, ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Levanta tus manos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dile: te necesito, Espíritu Santo. No permitas que mi corazón se dañe. Vamos, díselo, por favor. No permitas, Señor, que mi corazón abrace el rencor, que mi corazón se corrompa por la ofensa, por el odio, por el resentimiento. Señor, ayúdame a salir victorioso de la prueba del perdón. Ayúdame, Señor, a salir victorioso de la prueba, Señor, del perdón, de la reconciliación, de la limpieza de corazón para con mis enemigos. Ayúdame, ayúdame. Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diga conmigo: proceso. Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El proceso desarrolla en tu vida carácter. Dice la palabra de Dios: mas tenga la paciencia, y escuche esta frase, su obra completa. Dios está interesado. Por eso decíamos la semana pasada: Dios no tiene prisa, porque lo que Dios está buscando es que su obra en ti sea completa. Tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis felices. ¿Alguien está aquí? ¿Para que seáis felices? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La felicidad es un subproducto, no es un fin. Hacer la voluntad de Dios, tienes gozo, tienes paz, tienes alegría, es un subproducto. Pero finalmente el fin es el propósito de Dios. El fin es el diseño de Dios. El fin es lo que Dios quiere hacer contigo. Al final, mi amado hermano, recuerda siempre que Dios no te está preparando para esta vida. Dios te está preparando para la eternidad. Esta vida es un suspiro, mi hermano. La eternidad es un lapso de tiempo que no tenemos ni siquiera la capacidad de imaginar. Lo segundo que
Es importante, y la razón por la cual tú tienes que saber, tienes que entender, tienes que pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a estar consciente constantemente que aún a pesar de todo lo que yo experimento, tú estás conmigo aún en los momentos más oscuros. Lo segundo, mi hermano, que usted desarrolla como consecuencia de saber que Dios está al control, que Dios está con usted, es que usted se dispone a rendirse ante la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted y yo estemos dispuestos a rendirnos ante su voluntad. ¿Cuánta gente se resiste delante de sus circunstancias? ¿Cuánta gente reniega delante de sus retos, de sus problemas? ¿Cuántas personas se escapan de sus procesos por causa de no entender que Dios está con ellos? Sin duda, el tratar de resistirnos, de renegar o de escapar es una clara evidencia de que usted y yo necesitamos humildad. Mire, dentro de este poderoso recurso de Dios llamado proceso, como ya dijimos anteriormente, usted desarrolla la capacidad de perdonar, la capacidad de guardar su corazón. Pero lo segundo que usted desarrolla, mi amado hermano, es la capacidad de humillarse delante de la voluntad de Dios. Esa es la escuela de la humildad. Todos quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera. Todos quisiéramos hacer las cosas bajo nuestro método, bajo nuestro sistema. La realidad es que Dios ya tiene un plan. ¿Y sabes algo? Dios ya tiene un plan desde antes de que tú nacieras. Así que tú, ahora que te lo inventaste, ya Dios lo tenía mucho antes de que tú nacieras. Y los seres humanos somos así. Creemos, cada quien, creemos que nuestro plan es el mejor plan. Pero nuestro plan no tiene punto de comparación con el plan de Dios, mi hermano. El plan de Dios es perfecto. Yo dije, el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es lo mejor que te puede suceder en la vida. Claro, repito, muchas veces vemos el plan de Dios como una cueva tenebrosa a la que no nos queremos meter. Pero qué triste, porque eso es lo que el diablo nos ha convencido de que es el propósito de Dios. Vemos el propósito de Dios como un lugar tenebroso, como un bosque encantado donde no queremos accesar. No, mi amado hermano, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gloria al Señor. No te puede pasar nada mejor en la vida que la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios te sucede lo más maravilloso y lo más grande y lo más hermoso que tú puedes llegar a vivir. Por eso Jesucristo dijo en el huerto del Getsemaní: tengo esta idea, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es mi idea, ese es mi plan, ese es mi deseo. Pero ¿sabes qué? Que no se haga lo que yo quiero, dijo él. Quisiera yo encontrar otro camino, quisiera encontrar otra forma. Quisiera saber, porque eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Queremos encontrar cuál es el camino más fácil hacia nuestro destino. Quiero decirte algo, te lo digo con mucho amor: no hay camino fácil hacia tu destino. ¿No me oíste? No existe tal cosa como un camino fácil hacia tu destino. No existe. No existe un atajo. No existe un camino más rápido. No existe una mejor forma de llegar que a través de la perfecta voluntad de Dios, donde un día tú y yo tenemos que rendirnos ante eso. Algunas veces nos rendimos una vez que ya nos hemos dado todos los topes del mundo. Una vez que ya hemos cometido todos los errores. Una vez que ya hemos tenido todas las experiencias negativas y hemos experimentado todas las consecuencias de nuestra necedad y de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. Mire, hay gente que no le cabe en el cuerpo un lugar más para un chichón. Y aún así quiere seguir intentando hacer su propia voluntad para ver si funciona. No funciona. Y entre más pronto lo entiendas, menos será tu dolor. Menos.
Y no que vamos a exentar el dolor, no, siempre habrá una medida. Una medida. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Pero escuche, rendirse ante Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase? Ríndete ante Dios. Te tienes que rendir ante Dios. ¿Sabe lo que es rendirse ante Dios? Humillarse ante Él, humillarse ante su voluntad. Decir: Señor, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Si este es el camino que tú quieres, aquí estoy. Voy a ser fiel a mi proceso, voy a ser fiel al plan, voy a ser fiel al diseño y voy a permanecer firme, confiando, Señor, en que tú estás conmigo y que tú me vas a ayudar. Yo sé que al final de todo esto, gloria a Dios, yo voy a salir probado como el oro, voy a tener un carácter mayor y voy a estar en un nuevo nivel. Gloria al Señor. Rendirse ante Dios es humillarse ante Él, creciendo y aprovechando todo lo que ese proceso te puede dejar en la vida, que es muchísimo, muchísimo, mi hermano. Tú puedes salir probado como el oro de un proceso, puedes salir brillando, gloria a Dios, reflejando la gloria de Dios. Y entonces cuando tú te rindes delante de la voluntad de Dios es que puedes perdonar. Vea, repito, todo proceso tiene un nombre. Probablemente tu proceso se llama perdón. Pero mientras tú no te humillas, mientras tú no te rindes ante la voluntad de Dios, tú sigues manteniendo ese rencor. Tú sigues abrazando esa herida y dices: yo no voy a perdonar, porque lo que me hicieron nunca lo voy a olvidar. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Tú te puedes humillar de dos formas: voluntariamente o a fuerzas. Se lo pruebo por la Biblia. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En esos millones de personas arrodillados delante de Jesús diciendo que Él es el Señor, habrá dos tipos de personas: los que se hincaron porque lo sentían con todas las fuerzas de su corazón, darle la gloria a Jesús, y aquellos que tuvieron que ser obligados a hacerlo, porque ninguna rodilla se va a quedar de pie cuando Él se manifieste. Gloria a Dios. Aquellos que tuvieron que ser humillados por Dios, o aquellos que tuvieron que ser humillados por el diablo. Pero toda rodilla, mi amado hermano, al final, toda, diga toda rodilla se doblará. Toda. Mire, mejor que cuando ese día llegue, usted esté totalmente extasiado de gozo y de felicidad, porque usted se está postrando delante de su Salvador, de su Rey, de su Señor, de aquel que usted soñaba con ver cara a cara, cuando usted esperaba que un día usted lo iba a conocer de manera personal y no solamente a través del lente de la palabra y de la fe. Pero por otra parte habrá mucha gente, mi hermano, que estará crujiendo los dientes por causa de que fueron humillados y no se humillaron voluntariamente ante Dios. Nadie diga amén, porque ni yo diría amén. Vea, cuando tú te rindes, entonces puedes perdonar. Cuando tú te rindes, entonces puedes ser paciente. Cuando tú te rindes, entonces puedes ser obediente. Cuando tú te rindes, entonces puedes esperar o sembrar, o cualquiera que sea el nombre de tu proceso, para que entonces ese fruto, mi amado hermano, que Dios quiere que brote de tu vida, nazca y permanezca para siempre. Y mi último punto, porque es tan importante saber que Dios está conmigo en medio de mis procesos, y este es maravilloso: para ser fortalecido cuando te sientas débil o desanimado. ¿Usted cree que José, en todo ese tiempo de adversidad y de injusticia, no sintió muchas veces el rendirse, el abandonar completamente la fe en Dios y en su propósito? Yo creo que hubo un clímax. Yo cuando imagino la historia, cuando estoy leyendo, imagino cómo fue. Yo creo que hubo un clímax donde él experimentó la mayor tentación a frustrarse, literalmente endemoniarse con Dios. Y fue en aquella ocasión, después de que él ya había pasado años en su proceso. Ya habían pasado años desde que lo tiraron al pozo,
Ya habían pasado años desde que lo vendieron como esclavo. Ya habían pasado años desde que lo habían acusado por intento de violación. Él ya tenía algunos años en la prisión y entonces aparecen dos personas en la cárcel. Uno era el copero del rey y el otro era el panadero real. Y entonces estos dos hombres tienen sueños. No puedo dar detalles, usted léalo ahí en el libro de Génesis. Y entonces José, con esta gracia de Dios que él tenía, él les ayuda a interpretar los sueños y les dice exactamente a cada uno de ellos qué es lo que sus sueños significan. Y entonces resulta que estos hombres habían sido metidos en la cárcel porque se sospechaba que uno de ellos estaba conspirando para matar al rey. Resultó que fue el panadero el que había conspirado para matar al rey. Y fue justo lo que le reveló José en el sueño, lo que iba a suceder. Los dos fueron sacados de la cárcel. El panadero fue ahorcado y el copero regresó nuevamente a su función, servirle el vino al rey. Pero antes de que estos dos se fueran, José, en esa esperanza tan grande que él tenía de que un día él iba a ser vindicado, un día toda la injusticia y todo el sufrimiento y todo lo que le había pasado iba a cambiar, su vida iba a cambiar, les dijo a estos hombres: cuando regresen donde Faraón, acuérdense de mí, díganle que estoy aquí preso, háblenles de mí, díganle que estoy apresado injustamente. Yo estoy seguro que cuando estos hombres salieron de la prisión, José se llenó de esperanza y dijo: ahora sí, esta es mi oportunidad. Acabo de conocer gente que verdaderamente me puede ayudar. Mira, mi amado hermano, nadie te puede ayudar como Dios te puede ayudar. Gloria a Dios. Ninguna persona en esta tierra te puede ayudar como solamente Dios te puede ayudar. Pero José tenía la esperanza, su esperanza llegó al clímax. Él dijo: ahora sí, comenzó a contar los días. Ya los hombres habían salido de la prisión. Es probable que hoy mismo le estén contando a Faraón acerca de mí. Y él oía la cerradura de la cárcel en la puerta cuando se abría y él pensaba: ya vienen por mí, estoy seguro, porque esta gente va a hablarle a Faraón de mí. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Pasaron los días y nada ocurrió. ¿Por qué? Porque al copero se le olvidó José. Imagínese usted cómo se sintió él después de que su esperanza había llegado a un clímax. Y aún así pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo y todo siguió igual. Estoy seguro que ese fue el momento crucial en la vida de él, donde él estuvo a punto, mi amado hermano, de abandonar todo, de tirar la toalla, de quejarse contra Dios, de decirle: eres injusto. Tú, no sé, mi amado hermano, cada persona puede reaccionar en su proceso de diferentes formas. Hay gente que se queja contra Dios, hay gente que le reclama a Dios, hay gente que comienza a despotricar contra sus circunstancias, comienza a maldecir sus propias circunstancias, comienza a quejarse y a vertir amargura, dolor y sufrimiento, y la gente se vuelve amarga totalmente. Pero ¿sabe algo? José aprendió, mi amado hermano, a correr a Dios en los momentos de presión. ¿Cuántos alguna vez han tenido un momento así donde usted, mi hermano, quisiera huir, quisiera soltarlo todo, quisiera hacer cuantas cosas, pero en vez de eso usted decide ir a la presencia de Dios y llorar? Diga: llorar. Diga: llorar. Sí, Señor, llorar ahí en la presencia de Dios, derramar el corazón, derramar el alma, decirle: Señor, no puedo más, ayúdame. Si tú no me levantas en este momento, yo voy a caer. Si tú no me sostienes, si tú no haces algo a favor mío en este momento, Señor, yo no sé qué va a suceder. Te necesito como nunca antes. Y entonces usted comienza a sentir que una fortaleza interna se levanta desde el fondo de su alma. Hay un ánimo que no estaba presente, hay una expectativa que no estaba presente, hay una esperanza que estaba como muerta, pero que ahora en la presencia de Dios se fortalece para una vez más, gloria a Cristo, despertar en usted una fe y una confianza absoluta en Dios que no lo pueden doblegar por nada ni por nadie. Den un aplauso a mi Jesús, aleluya. En el camino sin duda vas a tener muchas oportunidades para sentirte desanimado, frustrado, desgastado y hasta medio endemoniado. Y si usted no le ha pasado eso alguna vez, mi amado hermano, yo no sé dónde ha estado metido. Por eso necesitamos aprender a fortalecernos en Dios. El apóstol Pablo dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe quién
lo hizo también David. Primera de Samuel capítulo 30 verso 6. Con esto termino. En una ocasión David estaba con su gente. Él todavía no era rey. Él ya había matado al gigante, pero todavía no estaba listo para ser rey. No es lo mismo. ¿Está aquí? Él había matado al gigante. Él tenía la fe para matar gigantes, pero todavía no tenía el carácter para ser rey. Entonces el proceso, como lo estamos viendo, fue el vehículo, fue el camino que Dios usó para llevar a este jovencito de su principio a ser el rey de Israel. Pero en toda esta historia usted sabe que su proceso comenzó precisamente cuando él pensó que comenzaban los mejores días de su vida. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado eso cuando usted cree o espera que todo le va a salir bien porque hay algo bueno que sucedió? David acababa de matar al gigante, se convirtió en el héroe de la nación, se convirtió en la plática de conversación de toda la gente. Pero el más importante de todo, Saúl le agarró algo ese día. Le cayó una envidia. Cuando llegaron a Jerusalén, las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Eso puede sonar simple o hasta bobo, pero estamos hablando de un rey del que están diciendo: hay alguien pequeñito que te superó, que es mejor que tú. Y entonces dice la Biblia que Saúl le cayó un coraje, mi hermano, una envidia. A partir de ese momento él comenzó a pensar en cómo hacer para matar a David. Imagine usted. Y ahí empezó la persecución, ahí empezó el proceso de David. Fueron años donde David se la pasaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Andaba de un lado a otro, se escondían en las cuevas, en los montes, dormían en el frío, dormían en la intemperie, peligros, toda clase de adversidad, mi amado hermano. Pero en ese lugar de desierto, en ese lugar de persecución, fue como Dios hizo de David, el joven que mataba gigantes, gloria a Dios, el próximo rey de Israel, el rey más famoso de la historia de Israel, el rey más conocido en toda la historia de la humanidad. Si hay un rey famoso en la historia de la humanidad, ese es el rey David. Y en todo ese tiempo él andaba con un grupo como de 300 personas, y andaban por aquí, por allá, peleando pequeñas batallas, teniendo pequeñas victorias, tomando despojos. En una de esas batallas ellos dejan solo su campamento, sus mujeres, sus hijos, sus bienes, sus posesiones, y van a pelear con un ejército enemigo. Y en ese proceso llega otro ejército enemigo a su lugar, destruyen todo, le roban las posesiones, se llevan a las mujeres de ellos y a los hijos. Entonces cuando David y su gente llegan, todo eso era desolación, todo eso era un escenario muy complicado, muy difícil, muy triste. Y vea lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El mismo que celebró su victoria contra Goliat, ahora hablaba de apedrearlo, gloria a Dios. Dice: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Sabe qué hizo David, mi amado hermano? Se encerró en un cuarto. ¿Cómo yo sé eso? Porque la Biblia dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En vez de desesperarse, en vez de lamentarse, en vez de quejarse, en vez de caer en angustia, en desesperación, el hombre sabía a dónde recurrir, el hombre sabía a dónde correr: a Dios. Usted tiene que aprender, mi hermano, a correr a Dios en los momentos difíciles de la vida. Usted tiene que aprender a descargar su alma, a derramar su alma y su corazón delante de Dios en los momentos de presión, de adversidad, de dificultad, en los momentos cuando usted quiere desmayar, en los momentos cuando usted se siente frustrado, deprimido, triste, en los momentos cuando usted quisiera tirar todo a la basura. Gloria a Dios. Usted tiene que aprender a correr a Dios. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Tiene que aprender, mi amado hermano, a derramar su alma y su corazón delante de Dios. Tiene que aprender que hay un solo lugar donde todas esas cosas se arreglan, y no es buscando la ayuda del hombre, ni es en un cuarto. Es metido con Dios. Tirarse ahí en el piso delante de Él y decirle: Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, fortaléceme. Me siento mal, me siento que
que voy a desmayar. Usted tiene que aprender a derramar su alma y su corazón. Pero yo sé que tú me puedes ayudar, pero yo sé que tú me puedes levantar. Aquí estoy. Yo no sé qué hacer, yo no sé cómo reaccionar, yo no sé qué más hacer, no sé qué otro camino seguir, no sé qué decisión tomar. Mi hermano, ahí en ese lugar donde usted permanece derramando su corazón, entonces el Espíritu Santo viene sobre usted mientras usted ora y comienza a fortalecerlo, comienza nuevamente a avivar su corazón, comienza nuevamente a llevarlo usted a un punto de fe y de determinación, que cuando usted sale de ese cuarto no es el mismo que el que entró. Yo me imagino a David, el pueblo estaban todos reunidos, enojados. Imagínense, ahí había hombres como Joab, un hombre fiero, un hombre que fue un homicida literalmente, mató mucha gente, eran hombres. Ahí estaban los valientes de David, ahí estaba gente de guerra, ahí estaba gente brava, mi hermano. Y toda esa gente estaban ahí hablando de apedrear a David. Y es probable que se preguntaran: ¿y dónde se fue David? Por culpa de él nos robaron a la mujer y a los hijos, los van a matar. Nuestros bienes, nuestras posesiones nos dejaron sin nada. ¿Dónde está David? ¿Alguien ha visto a David? David debería estar aquí dando la cara. Vamos a matarlo, vamos a... Tomaron piedras y David no aparecía. Y de repente David aparece delante de toda la gente con los ojos hinchados de tanto llorar. No de dolor, con los ojos hinchados de haber estado en la presencia de Dios. Con una cara, mi amado hermano, de determinación y de fe y de confianza. Con una paz espeluznante, mirando a toda esa gente. Ahora todos ustedes van a dejar de chillar. Nos vamos a montar en nuestros caballos y vamos a ir detrás de esa gente que nos robó, porque Dios me acaba de mostrar que vamos a quitarles todo, vamos a quitarle al enemigo todo lo que nos robó. 7 veces va a tener que devolver todo lo que nos quitó. Móntense en sus caballos, dejen de llorar y vamos a pelear por lo que nos pertenece. Ese día, mi hermano, salió David con los 300 hombres. Gloria al Señor. Encontraron a aquellos que les habían robado, los atacaron, les quitaron las mujeres, les quitaron los hijos, las posesiones. Y como esa gente andaba robando por otros lados también, todo lo que tenían también se lo quitaron. Al final, David y sus hombres regresaron con mucho más que lo que les habían robado. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesús. Aleluya. Y todo porque un hombre sabía fortalecerse en Dios. Ese lugar, mi hermano, lo conozco muy bien. Es uno de mis lugares favoritos. No siempre llega uno de buena forma ahí. No siempre llega uno ahí de las mejores condiciones o en el mejor ánimo. Pero es uno de los lugares más maravillosos, donde ahí usted se quiebra de una vez. Oh, Padre, ayúdame. Delante de Dios, donde su necesidad de Dios, mi hermano, se convierte en algo que no se puede negociar, donde su necesidad de la ayuda, de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios es más grande que su orgullo, es más grande que cualquier cosa que usted tiene o que usted posee. Usted se quiebra delante de Él. Pero ¿sabe algo? Yo siempre digo que en mi vida los avivamientos personales más maravillosos que he tenido han venido como consecuencia de tiempos de quebrantamiento en la presencia de Dios. Momentos difíciles que me llevaron a doblegarme y a quebrarme delante de Él. Pero que cuando yo salí de ahí, mi amado hermano, lo que Dios había hecho era algo tan maravilloso, tan grande, que me había cambiado todo el panorama. Usted entra ahí como gato y sale como león. Usted entra ahí todo oprimido, todo deprimido, y usted sale ahí confiado, con fe y con seguridad. Dios está conmigo como poderoso gigante. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria al Señor, aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampare contra mí,
No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Apláudele a Jesús, aleluya. Es ahí, mi amado hermano, donde la seguridad de que Dios es poderoso, donde la seguridad de que Dios es grande, donde la seguridad de que Dios está con usted es mayor que su problema, es mayor que sus emociones, es mayor que su dolor, es mayor que lo que usted está experimentando. No hay forma que usted pueda perder una vez que usted sale del cuarto donde se fortaleció en Jehová su Dios. No hay forma que el diablo se pueda sostener. No hay forma que las cosas no vayan a cambiar cuando usted sale de ese cuarto después de haber estado delante de Dios y Dios lo visitó. Y ya se me acabó el mensaje. Levante sus manos al Señor. Diga: Dios está conmigo en medio de mis procesos. Vamos, cierra tus ojos y dilo: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Vamos, mi hermano, Dios está contigo. Yo no sé lo que tú estás viviendo, por lo que estás pasando. Yo no sé cómo se llama tu proceso, tu circunstancia, tu problema, tu necesidad. Quiero decirte algo: Dios está contigo en esa barca. Dios está contigo en esa prisión. Dios está contigo en ese pozo. Dios está contigo en ese Getsemaní. Gloria a Dios. Dios está ahí para ayudarte, para que tu corazón no se dañe. Gloria al Señor. Dios está ahí para que tú puedas salir de ahí victorioso en humildad y en rendición delante de Él. Y Dios está ahí para que tú te puedas fortalecer aún en los momentos cuando crees que vas a desmayar, y salir victorioso y decir: verdaderamente me doy cuenta de que Dios ha estado todo este tiempo conmigo, aunque yo no lo veía, aunque yo no lo sentía, aunque todo parecía que Él estaba lejos o que Él se había olvidado de mí. Él siempre estuvo pendiente de mí como un padre que está cuidando a su hijo pequeño. Apláudale por favor a mi Rey Jesús, aleluya. Apláudale fuerte por favor. Apláudale fuerte por favor. Él está conmigo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y caerán y no se levantarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será borrada. Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi Dios es real. Dile a tu hermano de al lado: mi Dios es real. Mi Dios es real. Muy real. Oh Jesús, que esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo, se siembre como una semilla poderosa que florece, que se convierte en vida, que se convierte en experiencia, que se convierte en vivencia. Señor, no es concepto, no es doctrina, no es filosofía. Es tu palabra eterna, es tu verdad eterna revelada a nuestro corazón, revelada a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús. Tú estás conmigo, díselo. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Cuando tú empiezas a ver, cuando tú empiezas a ver con los ojos de la fe que Dios está contigo, quiero decirte algo, mi hermano: las circunstancias las vas a ver de una manera completamente diferente, y al final todo va a desembocar en un nuevo nivel. Dios te va a llevar a ese lugar que Él diseñó para ti, ese lugar que Él planeó para ti, ese lugar donde solamente Él te puede llevar a través de sus caminos. Gloria al Señor. Dele un aplauso a mi Jesús, por favor. Les amo mucho. Espero que haya sido de bendición la palabra para su vida. Lo mejor está por llegar.